Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y hoy vamos a platicar con el doctor Adam Selem. Él pues tiene doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM, licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toronto en Canadá. Es investigador titular A de tiempo completo definitivo en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán, donde trabaja desde el 2004. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2007 y ha sido responsable de proyectos del CONACYT, El Patrimonio Perdido, Historia del Coleccionismo Arqueológico de la Península de Yucatán del siglo XIX. Y es interesante, doctor Adam, gracias por su tiempo. Háblenos del coleccionismo arqueológico de Yucatán durante el Porfiriato. ¿Qué tanto hay en esto? Bueno, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes hoy. Es un placer. Es un proyecto que tengo que tiene su raíz realmente en Oaxaca, no en Yucatán, porque yo empecé un estudio en Oaxaca sobre las urnas zapotecas, que es una fije cerámica, ¿no?, que fue altamente coleccionado durante el siglo XIX. Entonces yo tenía muchas preguntas acerca de este tipo de cerámica y realmente poco podía encontrar sobre la forma de excavaciones arqueológicas, porque se han realizado muy pocos en realidad. La mayoría de esas piezas estaban en colecciones, ¿no?, colecciones particulares, ¿no?, y en museos. Y entonces, pues a partir de ahí empecé a indagar y me di cuenta de que durante el siglo XIX, y sobre todo durante el Porfiriato, hubo un auge en coleccionismo, tanto en Oaxaca como en muchos otros estados de la República. Y entonces cuando terminé mi estudio en Oaxaca, vine aquí a Yucatán y emprendí el mismo tipo de estudio, es decir, indagar sobre la historia de los museos, porque muchos de los museos se fundaron durante el siglo XIX, y en Yucatán no hay excepción en esto. El Museo Yucateco también se fundó a partir de 1871 aquí en Yucatán. Y a partir de ese momento también las colecciones particulares de las personas que vivían aquí empezaron a migrar a los museos públicos. Y eso es un proceso que es muy interesante estudiar y detallar, ¿no? ¿Cómo se dio esta construcción de almacenar pues las piezas arqueológicas? ¿Realmente sí las dieron para contribuir a la cultura, para preservar? Muchas se fueron al extranjero. Claro. Cuéntanos un poquito acerca de todo esto. Sí, cómo no. Pues yo creo que hay algo muy básico en lo humano, ¿no? Queremos saber sobre nuestros orígenes, ¿no? Por supuesto. Y entonces, cuando empezaron a surgir todo este legado arqueológico, primero, antes del siglo XIX, la iglesia no estaba como muy feliz con la gente que empezaron a coleccionar o tener interés en ídolos, ¿no? Entonces, pues, los curas capturaron casi todo ese material y lo apartaron porque no querían... ¿Lo destruyeron o lo apartaron? Bueno, algunos destruyeron el material, eso es cierto, pero otros que eran más iluminados, ¿no? Porque es la ilustración cuando empieza eso, empezaron a coleccionar ellos mismos. Y de hecho es muy interesante que los primeros coleccionistas en México son curas. ¿Sí? Exactamente, y aquí pues Yucatán es un excelente ejemplo porque la colección del obispo de Carillo y Ancona fue la colección que se fue a fundar el Museo Yucateco, ¿no? Del obispo Carrillo y Ancona. Claro. Y esas piezas... Crescencio, perdón. Crescencio. Carillo y Ancona. Sí. Todas estas piezas, ¿cuáles eran estas piezas que él dio? Porque me imagino que así se habrán destruido muchas. Bueno, yo creo que la ignorancia destruye, ¿no? Porque a veces la gente encuentra cosas y pues, los tiran, ¿no? Pero al momento de que esas personas ilustrados, no solamente curas, pero otro tipo de personas, empezaron a dar valor a esas piezas, pues empezaron a coleccionarlos. Y también, obviamente, pues estaban llegando a Yucatán y todo México en ese momento, viajeros, ¿no? Y los viajeros también tenían muchísimo interés en el pasado prehispánico de México, ¿no?
como una civilización más para descubrir. Y entonces al momento que el extranjero pues empieza a tener interés en algo que antes la gente pues no tenía tanto interés, es como un espejo, ¿no? Uno dice que, ellos creen que hay algo interesante aquí, entonces nosotros también deberíamos tener interés, porque hay un valor en esos objetos. Para la época, ¿qué fue lo interesante? Pues yo creo que, mira, hay que calificar a esas personas como verdaderos positivistas. Es decir, lo que les interesaban era el dato, ¿no? Veían por todos lados como un legado arqueológico, y decían que, bueno, no sabemos nada acerca de eso, más que lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Pero eso no era suficiente, porque realmente para decir algo sobre esas piezas, pues necesitas tener una colección, ¿no? Muchas piezas para poder decir, bueno, eso representa tal cosa, eso representa otra cosa, ¿no? Entonces los positivistas buscaban hacer grandes colecciones, ¿no? Para tener el dato empírico acerca del legado arqueológico. Claro, no necesariamente aplicaban teorías acerca de esas piezas, ¿no? Su empeño fue coleccionar, y lo hacían con un afán increíble. Hay un alemán, por ejemplo, se llama Edward Seiler, y él coleccionaba, yo creo que más que 13,000 piezas, y llevó toda esa colección a Alemania, donde está actualmente. Mucho de eso también venía de Yucatán. ¿Y todos esos códices dónde se encuentran? ¿No se lo puede reclamar el gobierno mexicano? ¿O todo fue parte de la historia? Bueno, se puede intentar, y porque sí había leyes en aquel momento que protegían a los bienes, ¿no? Y justamente esas leyes surgen porque en aquel tiempo el gobierno de México empieza a ver de que pues están saliendo un montón de piezas al extranjero, ¿no? Y intentan parar este derrame, ¿no? Porque tampoco querían, como se dice en el momento, enriquecer los museos en el extranjero con las piezas que son propiedad de la nación, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Muy bien, gracias. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que de buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado, busca la verdad. Gracias por acompañarnos en estos programas Acceso Directo. Estamos practicando con el doctor Adam Selem. Él tiene el doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM y el licenciado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Toronto, en Canadá, y actualmente trabaja en el Centro de Estudios Humanidades y Sociales en la UNAM, aquí en Mérida, Yucatán. Doctor, háblenos un poquito sobre la etnoecología. ¿Qué es ese patrimonio biocultural maya? Porque es algo así como que se está redescubriendo. Ahí estaba. ¿Qué es? Bueno, ese es otro proyecto que tenemos. Bueno, yo soy parte de ese proyecto. Realmente cuando usted va a hablar con el doctor Fabio Flores, nos puede decir mucho más acerca del tema. Pero en cuanto al patrimonio ecológico, claro, o etnobiológico, pues Yucatán tiene mucho que aportar. Y mi participación en este proyecto tiene más que ver un poco también en la cuestión de coleccionismo, porque los mismos señores que estaba hablando antes, que coleccionaban las piezas
arqueológicas, se empeñaban también a coleccionar muestras naturales, ¿no? Bueno, en aquel tiempo Sí, claro. eso fue realmente la idea de un coleccionista. No se queda en una sola materia, sino en varios, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes materias? Pues, por ejemplo, pues podemos hablar de Humboldt, ¿no? El famoso Alexander von Humboldt, que vino a América a hacer colecciones para los museos en Alemania, y hasta él coleccionaba animales vivos, ¿no? Muestras de plantas, piezas arqueológicas, monumentos. Si podía mover todo un edificio, lo hubiera hecho, porque lo que querían era un perfil de la sociedad que estaban estudiando, ¿no? Y entender en toda su complejidad. Hay que recordar que América, aún en el siglo XIX, es nuevo para Europa, ¿no? Entonces, lo que necesitaban era tener una muestra de cómo era América. Y muchas plantas, por ejemplo, que es patrimonio de México, ahora sí reconocemos esto, en aquel momento era algo de interés para los coleccionistas, porque pues, no existían en Europa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos vieron en América? Y si usted nos puede dar un poquito más de datos, la construcción de la sociedad, en este caso prehispánica, en la península de Yucatán, ¿qué vieron los europeos? ¿Qué vieron de diferencia al poder, ahora sí, hacer a través del coleccionismo arqueológico? Claro. Pues yo creo que en ese momento hay un fuerte interés en conocer las civilizaciones antiguas del mundo, ¿no? O sea, no solamente llegaron a México, es que fueron a Egipto, fueron a la India, fueron a China, o sea, estaban recorriendo a todos los rincones oscuros del mundo, porque hay que recordar, en aquel momento, México a principios del siglo XIX es un lugar que apenas está abriendo al mundo, ¿no? Porque muchos viajeros no podían llegar durante la colonia, era prohibido. Entonces apenas están abriendo a esos viajeros que ya tienen la libertad de conocer el territorio, y entonces pues entran y pues hay todo un mundo exótico para documentar, ¿no? Y yo creo que la cuestión de lo exótico es muy importante, porque es lo desconocido, es lo rico, ¿no? Lo pintoresco, como lo puedes llamar. Y el interés en el viajero era justamente en tratar de registrar esos mundos desconocidos para el público en sus propios países, ¿no? No hay televisión, no hay muchos Era medios. mucha pintura, como ¿no? Sí hay, pero necesitaban documentar estas cosas para poder llevarlo a sus países. Y hay unos buenos ejemplos. Mucha gente se han escuchado, por ejemplo, de John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, los viajeros de Estados Unidos. Bueno, Catherwood era de inglés, Stephens era de Estados Unidos, que llegaron a Yucatán en 1842 para documentar las ruinas, etc. Pero lo que mucha gente no entiende no es solamente un interés científico, sino que ellos eran showmen, es decir, que lo que querían hacer es regresar a Nueva York, montaron todo un panorama, que un edificio grande, ¿no? Donde iba a tener todos los paisajes de Yucatán desplegados en un enorme cuarto, donde tú podías ir y realmente tener la sensación de estar allí, ¿no? Además de artefactos, además de estelas, además de pues, todo el legado arqueológico, los dibujos de Catherwood. Entonces, estás allí y tienes esta sensación de que tú habías ido de viaje con ellos, ¿no? Y eso, claro, en su momento, era el entretenimiento, ¿no? Para la gente del siglo XIX. Entonces, ese era el contexto de muchos de esos viajes, además de vender libros. Y la parte científica, ¿qué datos arrojaron? ¿Qué encontraron ellos para documentar científicamente? Uh-huh. Bueno, la ciencia en su momento es otra cosa, ¿no? Es un poco diferente de cómo nosotros manejamos los datos hoy en día, ¿no? Pero muy a su, o sea, sí trabajaban en un marco científico, ¿no? Pero muy del siglo XIX. Por ejemplo, Stephens hizo algo que muchos viajeros hicieron, es ir a medir a cada pirámide, ¿no?
O sea, a cada escalón, a cada cuarto, sacaban medidas, ¿no? Porque son positivistas. Otra vez, necesitan el dato, ¿no? ¿Qué van a hacer con este dato? ¿Quién sabe? Pero el dato sí registrar, ¿no? En los planos, en los dibujos, etc., ¿no? Entonces, estaban buscando eso. Pero también nos dejaron teorías muy generales acerca de los mayas, por ejemplo. Y Stevens era de la idea, por ejemplo, de que los mayas actuales, en el momento que él estuvo aquí, eran los descendientes de los mayas que habían construido a las pirámides. Idea que no tuvo gran aceptación en la sociedad yucateca en su momento, porque, digamos, había cierto racismo hacia los mayas, eran totalmente dominados por la sociedad, y la gente aquí pues no aceptaban de que los mayas podían haber sido los constructores de pirámides. Sobre todo porque cuando ibas a practicar con ellos, pues ellos decían, pues no sabemos, no recordamos quién había hecho eso, ¿no? Entonces ya el vínculo se había roto entre su memoria histórica y sus descendientes, digamos, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Vale. US Polo te consiente más que nunca, con descuentos del 30% en toda la tienda y el 50 al 70% de descuento en prendas seleccionadas, válido hasta el 31 de agosto o agotar existencias. Nos encontramos en Plaza Altabrisa, a un costado de los cines. US Polo piensa en ti. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos practicando con el doctor Adam Selem. Sus estudios es sobre Mesoamérica en la UNAM y licenciado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Toronto. Actualmente trabaja en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Mérida, Yucatán. ¿Nos puede decir cómo ha evolucionado, ¿no? Pues todo ese coleccionismo? Sí, cómo no. Es muy interesante estudiar la historia de los museos en Yucatán, porque, bueno, una razón, el Museo Yucateco, así se llamaba el primer museo, está sumamente bien documentado. O sea, sus inicios y sus primeros 30 años de existencia, muy bien documentados. Y eso, a diferencia de otros museos en los estados, en México, incluso el Museo Nacional, no es el caso. Se han perdido los documentos, no se sabe mucho sobre la historia, etc. Pero en ese caso sí. Entonces, lo que sabemos es cómo se desarrolló muy bien el museo, cómo se iba como creciendo con sus colecciones, y un poco sobre su fin también, ¿no? Y lo interesante del Museo Yucateco, desde su inicio, su fundador, el obispo Crescencio Carrillo y Ancona, un hombre muy erudito, muy inteligente, empezó a mandar un circular a todos los partidos del Estado, preguntando a la gente si tenían, es como un tipo de cuestionario, ¿no? Si ellos tenían evidencias arqueológicas, si tenían muestras naturales, ¿no? Porque el museo también, no solamente un museo de arqueología, incluyen también muestras naturales, maderas, colecciones de maderas, plantas, lo que sea, ¿no? Animales disecados, etc. Y manda esta especie de cuestionario a todos los partidos y los contestan. O sea, hay contestaciones y eso es lo más bonito. Hay un interés en el Estado, 1870, de conocer su entorno, de conocer su arqueología, sus orígenes, sus plantas y el entorno. Y es un interés, digamos, intelectual, ¿no? Y
pues manden sus colecciones, manden el cuestionario y empiecen a construir el museo. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces pensamos que el único interés aquí eran los extranjeros, en conocer a Yucatán, ¿no? Y llevar las cosas. Pero no es cierto. Aquí había un gran movimiento intelectual a conocer los orígenes y a conocer el entorno, ¿no? Y claro, eso va cambiando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y los museos van cambiando. El Museo Yucateco, en su principio, es un museo altamente universal. Es que hablan de todo, ¿no? Hablan de cuestiones históricas, hablan de arqueología, de naturaleza, ¿no? Y incluso hablan de sucesos universales históricos en otros países. Una de las primeras exhibiciones en el museo son 2 migajas de pan. Migajas de pan, ¿por qué van a poner migajas de pan? Y esas migajas lo que representaban eran el sitio de París, de 1879 creo, cuando los prusianos sitiaron a París y había una gran hambruna, ¿no? en la ciudad. Y algún yucateco estuvo allí y logró sacar esos 2 migajas y depositarlos en el museo. Como decir, pues yo estuve allí, presencié todo eso y mira, tengo unos migajas y eso tiene que estar aquí porque vamos a hablar de este tema en nuestro museo. Fantástico, ¿no? Entonces, pues era un museo para todos, ¿no? De todos los temas, ¿no? ¿Qué proyecto está usted investigando, doctor? Bueno, ahorita, últimamente, lo que estoy estudiando es la cuestión de las falsificaciones en las colecciones de los museos. Oh, ¿hay mucha falsificación? Bueno. ¿En los museos? Pues no hay que decirlo con voz alto porque los curadores empiezan a gritar y correr por los pasillos. Pero sí hay falsificaciones prehispánicas, digamos, deben ser prehispánicas, no son, en los museos públicos. Y eso es un proceso que tiene que ver mucho con la historia de los museos, la historia del coleccionismo. Entonces, como hemos venido hablando de eso, y pues es algo lógico, Claro, ¿no? Y en particular estoy trabajando en una colección que está en el Museo Real de Ontario, en Toronto, Canadá, que proviene de Oaxaca, de México, y es una colección muy grande de urnas zapotecas, efigies cerámicas de muchos tamaños. Yo diría de esos 120 urnas que tienen, tal vez 70% son falsas. Pero de que cualquier colección de museo tiene unas falsificaciones, es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque al coleccionar realmente objetos, se crea una demanda, ¿no? Y cuando hay una demanda, pues como sabemos en muchos otros áreas de nuestra vida. ¿Cómo se da cuenta que es falso? Bueno, primero es una cuestión de ojo, porque algo no está bien, ¿no? ¿Cómo qué? Pues como si uno estudia, por ejemplo, la iconografía, por ejemplo, de una urna zapoteca, y ya ha estudiado muchas piezas que salen de contextos controlados arqueológicos, y de repente va a una colección de museo y hay unas cosas que no entiendes, y dices que pues hay algo extraño aquí, ¿no? Pero, digamos, la técnica del ojo solamente le va a llegar hasta cierto punto. Y después de eso, pues uno necesita para tener la certeza de pruebas más objetivas. Pruebas como la termoluminiscencia, que es una prueba que ya hemos tenido ya unos 30 años ya en existencia, que se aplica a la cerámica y puede fechar a una muestra cerámica con bastante precisión. Entonces puedes decir que, bueno, la pieza es, hecho este siglo o tiene 2000 años de antigüedad, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces dedicamos a hacer esto y a aplicar otras series de pruebas nuevas ya para complementar el estudio, ¿no? Doctor, el tiempo se nos fue y Bueno, creo ni modos. que hay todavía más para platicar. Por supuesto, pero ha sido un placer. No, al contrario. Y cuando quiera platicar otra vez, estoy disponible. Coleccionismo. Gracias. Sale.